Y ahora nos ponemos serios, nos vamos a poner serios. Estamos en una radio con muchas facetas, pero una de ellas es la política y es la realidad que está afrontando nuestro país. Es un programa que hoy va a estar atravesadísimo por la realidad política porque hay mucho que atender y fue un fin de semana donde pasaron muchas cosas. Para ello tenemos una nota con alguien que teníamos banda de ganas de entrevistar. Tuve la suerte de encontrarlo en diferentes proyectos anteriores, yo siendo muy joven y siempre tuvo muy buena disposición. Hoy nos toca hablar de una realidad nuevamente muy complicada. Él es dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas dentro del Frente de Izquierda, es sociólogo, es docente universitario en la UBA y en la Universidad de La Plata. Cristian Castillo, bienvenido a Todas las Tormentas Juntas. Aquí Esteban Chiacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo están? Un gusto poder conversar. Un gustazo, Cristian, gracias por estar del otro lado. Primero, como docente y bonaerense, ¿cómo te estás llevando con la decisión, con la disputa actual que hay entre Cava y Nación? Si bien, de nuevo, sos de la provincia, sabemos que están interconectadas, Cava y provincia constantemente. ¿Qué balance haces y cuál es el límite de la reta? ¿Qué podemos hacer al respecto? Mira, yo creo que hay una responsabilidad absoluta si tenemos en cuenta el crecimiento de los contagios, ¿no? Ujú. Esa irresponsabilidad hoy la expresa gráficamente la reta, pero hay que decir la verdad que el gobierno nacional vino teniendo el mismo discurso que la reta hasta que le estallaron los casos en la cara, ¿no? Porque si hoy vemos la cantidad de países que han debido suspender las clases por el aumento de casos, bueno, es la gran mayoría de los que se acerca a los niveles de Argentina, ¿no? Ujú. Sin ir más lejos, países que admira Juntos por el Cambio, como Chile y Uruguay, están sin clases. En Alemania hay fijado una suerte de semáforo epidemiológico donde un Länder, que es el nombre que tienen las provincias en Alemania, los estados, Ujú. cuando llegan a una cantidad determinada de contagios, suspenden las clases. Bueno, Argentina está bastante por arriba, y la ciudad de Buenos Aires en particular, y varios distritos del AMBA, bastante por arriba de ese criterio que toma Alemania. Entonces, acá intentaron presentar una discusión falsa, como que ellos defienden la educación, cuando en realidad es gente que degrada la educación, que ha bajado el presupuesto y que es la situación que vive en Cava, obvio, no solo en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia también es muy deficitaria la situación de la educación pública, pero estamos ahora concentrados, digamos, en este debate, en esta polémica. Ujú. Bueno, lo hace a mi juicio, largó la campaña electoral Larreta, lo vi ayer, me dio mucha bronca cuando habló con jueces amigos, donde cómo puede ser que una de las juezas del tribunal es hermana de un alto funcionario de su gobierno, digo, el decoro más elemental daría cuenta de que alguien se tiene que excusar cuando tiene causas de ese tipo. Ahora, es cierto que esa jueza la votó también el peronismo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pues se reparten así los jueces. Pero eso no es culpa de que ella misma haya tomado posición en un caso donde está implicado el gobierno en el cual pertenece su hermano. Entonces, me parece que esto es muy choqueante, digo, para quienes estamos preocupadas y preocupados por la situación sanitaria. Y bueno, hoy los docentes que venían advirtiendo de esto, que ayer tuvieron el caso de 2 fallecimientos Sí, por sí, sí, COVID sí. en 2 trabajadores de la educación de la ciudad, bueno, hoy están haciendo un paro que cuenta con el apoyo de una parte muy importante de la comunidad educativa también. Ujú. Lamentablemente también ante esta situación, uno busca soluciones, ¿no? Por parte del gobierno, en este caso el gobierno nacional, ¿qué solución tiene ante esta rebeldía, este desacato de la reta? Las fuerzas de coerción, por así llamarlas, el Estado como con el monopolio de la fuerza, la verdad que no lo imagino ingresando a Cava, monitoreando colegios. No es culpo, no es culpa del gobierno porque hemos tenido casos como la represión en Guernica. Quiero decir, no quiero ser más papita que el Papa, pero no lo imagino monitoreando, patrullando las escuelas desde la Cava porque sería en todos los sentidos catastrófico para su imagen, bueno, sería catastrófico para todos. Ahora, desde el Frente de Izquierda o desde el Partido de los Trabajadores, de tu posición, en lo que es el rol del Poder Ejecutivo, más allá de Alberto Fernández y el rol ideológico, ¿no? Pero en lo que es el Poder Ejecutivo, imaginando incluso si ustedes lo estuvieran ejerciendo, ¿cuál sería la reacción ante un caso Larreta? ¿Existe alguna ley que permita evitar a toda costa una intervención que no creo que pase, pero para poner un extremo? ¿O estamos ante un problema sin solución? Lo que pasa es que la reta se apoya en los, en los puntos flojos
tiene las medidas que ha tomado Alberto Fernández, porque uno podría decir que no son parte de un plan integral, que la realidad es que le llegaron los casos a un nivel tal y bueno, tomó esta decisión sobre la cual venían alertando algunos especialistas, los propios gremios docentes que la venían señalando, por el papel supercontagiador que tienen las escuelas en cuanto también a la multiplicación de la movilidad, ¿no? Porque aunque vos saques las escuelas, que es una parte importante, la movilidad en el transporte público sigue siendo verdaderamente muy difícil. Sí. Porque hay una medida elemental, digo, para enfrentar esta segunda ola de contagios, que es poder darle una suerte de compensación a los sectores más vulnerables que nada tienen para que no tengan que salir a changuear. Digo, quienes no pueden registrarse como trabajadores esenciales porque no están formalizados, y la Argentina tiene una alta tasa de trabajo en negro, ¿no? Tiene un 35% de trabajo en negro. Entonces, si vos le dieras un IFE, como nosotros proponemos, de 40.000 pesos, a quienes no tienen otra forma de poder llevarse el sustento y no estar obligados a salir a changuear en este momento de emergencia, bueno, vos ahí tenés una base social muy importante para que los jóvenes y niñas en edad escolar puedan quedarse en las casas. Pues ese es el principal problema. Para algunas familias, verdaderamente, no tener la escuela implica un problema muy grande cuando tienen que salir a ganarse sustento. Entonces vos eso lo tenés que compensar. Para quien está formalizado existe un recurso legal, no siempre fácil de lograr, es que si una de las dos personas, supongamos, tomando una familia de dos personas que están con niños, Sí. Tiene los hijos en edad escolar, bueno, uno puede tomarse la licencia durante ese tiempo, ¿no? Porque incluso ahora la presencialidad es solo de 4 horas, o sea que el resto, ¿cómo se hace con los pibes? Bueno, entonces eso está, pero para quien está en no registrado no existe esa posibilidad. Entonces la necesidad de la compensación material para poder quedarte en las casas, cumplir las restricciones, etcétera, es algo fundamental y sin embargo es una medida que no se ha tomado. Entonces yo creo que la reta donde se apoya es en que hay un sector, en el sector de padres que lógicamente se entiende esto, dice, bueno, ¿cómo voy a hacer? Porque yo tengo los pibes en la escuela, pero tengo que ir a trabajar. Bueno, esta sería la medida elemental, para mí mucho más efectiva que cualquier otra, o sea, que verdaderamente se quiere cumplir las restricciones. Si no, estamos también en una suerte de doble discurso permanente, en donde tomamos una medida, pero no, insisto, como parte de un plan integral. Mira, cuando el 17 de marzo, 3 días antes de decretarse el ASPO, lo fueron a ver todos los presidentes de bloque a Alberto Fernández, Nicolás del Caño en aquel entonces le dijo, llevó nuestro planteo que era la centralización del sistema de salud, incluyendo los laboratorios, ¿no? Y empezar un plan de producción local de vacunas, etcétera. Bueno, en ese momento fuimos desoídos, cuando era un planteo ya al inicio, cuando se veía que esto no era de corto aliento, sino de largo aliento. Entonces hay toda una serie de elementos que no se tomaron en todo este tiempo, y bueno, ahora estamos en parte padeciendo eso, y algo hay que hacer, ¿no? Uno dice, porque si uno le pregunta a la reta, ¿qué hay que hacer para frenar los contagios? Y se queda mudo. Yo ayer estaba esperando que algún periodista en la conferencia de prensa le diga, bueno, pero usted esto no, pero ¿cómo se bajan los contagios para usted? ¿Qué se hace? Porque si no, que es la magia. Sí. Entonces, no sé, la reta parece una suerte de Bolsonaro de buenos modales, porque en última te dice, sí, yo sé que está el problema, etcétera, pero bueno, ¿qué hacemos? Entonces, esa es una pregunta clave que habría que formularle para ver entonces qué dice. Y Cristian, ¿no? Porque de algún lado aumentaron los casos. Yo veía, hay toda una serie de especialistas que marcan cómo las curvas han crecido mucho desde que se empezó la presencialidad. Los 9 días de haberse comenzado la presencialidad empieza a subir la curva de contagio. Entonces no es algo inventado, ¿no? Hay una relación bastante directa entre una cosa y otra, más allá si se contagian exactamente en el colegio, ¿no? Porque, a ver, digamos, los pibes están en la plaza, supongamos, jugando y se contagian, pero van al colegio y ahí están con 10 o con 20 en una burbuja, 4 horas, o sea que no es que te contagiaste solo en la plaza con lo que estabas, sino aparte sumas otro elemento de contagio, y esos pibes después llegan a la casa, cada uno contagia a sus familiares, y así la ruta. Entonces, o viajan, van, supongamos casi, la mayoría de los que usan transporte público están en el colegio secundario, van, toman el colectivo, contagian a los pasajeros, o sea que se va transformando en una bola mucho más compleja
que si vos lográs suspender transitoriamente la presencialidad durante este tiempo hasta que se logre bajar en parte de los contagios, ¿no? Que a mí me parece es una medida sensata que venían reclamando los sindicatos docentes, en particular en Cava Demis, y le daban la espalda en un primer momento, tanto Larreta como el gobierno nacional. Lo que si uno ve, insisto con este argumento, todos los países donde hay el nivel de contagio de Argentina, no quiero decir todos, pero una gran mayoría de países donde hay el nivel de contagio de Argentina, se ha suspendido la presencialidad. Entonces, Cristian, creo que es de sentido común. En ese sentido, si fuera consecuente, tendría que decir qué desastre la calle Pou, qué desastre aquel, que son sus gobiernos amigos, que sin embargo han suspendido la presencialidad. En ese sentido, tomando lo que vos mencionabas, remarco algo que vos mencionaste, que justamente cuando armamos la pieza de rompecabezas del gran caos que estamos viviendo, primero tomo lo que mencionaste del ingreso de emergencia, un nuevo IFE, porque sí, lo charlábamos en la columna anterior incluso, de que la gente que se manifiesta, seguramente hay extremistas, seguramente vemos gente que uno no va a comulgar nunca en nada. En ese grupo de gente seguro hay padres, madres, tutores, que no saben qué hacer con su hijo en su casa porque tienen que trabajar, no tienen, no sé, en nuestros casos, qué sé yo, algún abuelo, abuela, tío, tía, no lo sé, niñero, niñera, no le pueden pagar o no lo tienen a mano, o deben hacer distanciamiento social porque estamos en un momento donde no podemos ir de casa en casa, entonces no es tan fácil dejar un pibe de 9 años solo o al cuidado de quién. Es una parte que a veces no vemos y que ignoramos, por eso es esencial un ingreso de emergencia. En este mismo camino, porque justo lo charlamos también con a quien agradecemos enormemente, a Virginia, que maneja la prensa de parte del FIT, tengo entendido, y siempre nos genera enlaces tan interesantes, jugando un poco abogado del diablo, si me permitís, yo para conectar con otro tema importante como es las patentes y el laboratorio que encabeza Hugo Sigman con la distribución de la vacuna de AstraZeneca, te dicen, perfecto, sí, el IFE es necesario, un nuevo IFE, un nuevo ingreso, pero las pruebas muestran que incluso en países del primer mundo, si no hay una convivencia con la parte privada, la logística privada, es imposible pensar una distribución nacional, una logística de distribución nacional. Por ende es entendible que el gobierno pacte con ciertos empresarios para tener sus vacunas, para abastecerse, para tener buenas migas con entidades, corporaciones, etc. Ante este déficit que se denuncia en diferentes países, ¿cómo ves parado al gobierno, pero ante todo cómo se está llevando el frente de izquierda hemos visto las movilizaciones que han hecho en la puerta, ¿no?, del laboratorio allí en Garín de Max Science, que muestra esta chance de envasar la vacuna AstraZeneca acá, pero aún así no se hace por el contrato que está vigente? A ver, hay tres aspectos de esto, ¿no? El primero es lo que se podría haber hecho. Argentina no es un país sin capacidad de producción de vacunas, como lo prueba el mismo hecho de que en el laboratorio de Hugo Sigman se produce el principio activo de la vacuna de AstraZeneca para América Latina. Y hay otros laboratorios donde también hay capacidad de producción de vacunas. Si en marzo del año pasado se hubiese declarado todo de utilidad pública, tendríamos una capacidad de producción que no tienen todos los países, pero nosotros sí. Segundo, a los intentos de producción de vacuna local no se le dio nada. Hay una investigadora del CONICET que ha dicho, a mí me dieron $100.000, cuando con $120 millones, que no es una cantidad extraordinaria para un país como el nuestro, se podría haber jugado fuerte para la producción de una vacuna local. Sin embargo, eso tampoco se hizo. Porque era previsible que en el mundo iba a pasar lo que ocurrió, es decir, que muy pocos países concentraran el grueso de la producción de las dosis, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo. O sea, hay alrededor de 130 países que todavía no recibieron ni una dosis. O sea, es cierto que el problema no lo tenemos solo nosotros. La cuestión es cómo cuando uno ve un mercado de los laboratorios altamente concentrado y que se maneja con niveles insólitos de desprecio hacia la vida humana, es la realidad de lo que ocurre, y además donde los países más fuertes iban a hacer pesar su lugar y el financiamiento que le dieron a muchos de esos laboratorios para producir las vacunas. Por ejemplo, AstraZeneca recibió del Estado británico el 97% de su financiación, ¿no? Entonces estamos hablando de laboratorios que van a ganar miles y miles de millones de dólares. Pfizer había anunciado creo que $17.000 millones para este año y $55.000 millones para el año que viene, producto de la vacuna del coronavirus, con la necesidad de la población. Y ustedes recuerden que cuando fue cuando se logra atacar la polio, se negaron a patentarla diciendo no se puede patentar el sol.
No se puede patentar el sol, esto es para toda la humanidad. Y esto debió haber sido igual, o sea, hay un reclamo internacional que nosotros lo hemos planteado claramente acá, que es la liberación de las patentes, con el cual ahora que vacunó a toda su población, Estados Unidos empieza a coquetear, pero no lo han abierto, hasta ahora se niegan a impulsarlo, lo cual es una medida elemental en el curso de una pandemia y que debió haberse tomado ni bien la pandemia empezó, ¿no? Ahora, en ese contexto, digo que hay un tercer elemento, que es que lo que hizo el gobierno no sirvió hasta el momento a las necesidades que tenemos. Digamos, hizo el contrato con AstraZeneca, no nos llegó todavía ni una vacuna. Dicen que va a llegar, pero no nos llegó todavía una vacuna. A Pfizer le dimos todas las instalaciones del hospital militar, más de el principal país donde hizo pruebas, y no nos dio una vacuna, supuestamente porque quería que se le firme en el Congreso algo increíble, que es que no se le puede hacer un juicio por negligencia, cuando nadie sabe lo que puede pasar. Y que creo que el gobierno puede llegar a capitular en ese punto, y Juntos por el Cambio dice, sí, démosle todo a Pfizer. Porque aparecen lobistas, digo, de ese laboratorio. Unos son lobistas de uno y otros lobistas de otro. Entonces, en el caso de AstraZeneca, digo, ya no cumplió el contrato con Argentina. Hoy salió Hugo Sigman a querer justificar su posición, diciendo una serie de cuestiones que son unas falacias. Bueno, Nico del Caño le contestó, porque él dice que no hay capacidad de envasado en el país, y eso no es cierto, al menos es lo que dicen los especialistas, que sostienen que sí, que Argentina tiene varios establecimientos con la capacidad del envasado de vacunas, que no es que es inevitable, sino que es parte, o sea, que vayan las dosis que se hacen acá, 40 millones ya se enviaron al menos a México, quedan en México y ahí no las han podido envasar, no es una cuestión inevitable, sino que tiene que ver con el trazado que hizo AstraZeneca en función de sus negocios, no en función de la condición de posibilidad. Lo cierto es que no tenemos la vacuna. Entonces él dice, a mí no me pagaron. No, claro, el gobierno contrata a AstraZeneca, pero AstraZeneca le paga a Sigman. Entonces hace una maniobra, porque justamente él tiene tercerizado el laburo, pero él cobró, Argentina ya pagó el 60% de ese contrato en el mes de noviembre, y sin embargo no recibimos ni una vacuna. Entonces, en ese sentido es el proyecto que presentamos de declarar de utilidad pública el laboratorio de Sigman, y que las vacunas, la capacidad de producción que ya existe del principio activo, se hagan y se instrumenten todos los mecanismos para que el conjunto de recursos públicos y privados que existen en el país puedan envasar acá la vacuna. Cristian, nosotros es algo que acá en todas las tormentas juntas tocamos el tema casi que a diario. Incluso una vez se dice, estaremos por ahí, a ver, hablando en términos mediáticos, ¿no? Cansando un poco con el tema. Por ahí llega un punto en donde uno se deja llevar por, bueno, esto es así y no nos queda otra. Y no, escuchándote y también charlando con diferentes referentes de muchas fuerzas, no solo del frente de izquierda, pero también hemos charlado con gente del sindicalismo, hemos charlado con gente de ADEMIS, quiero decir, de una ideología en común, pero de diferentes frentes, y la coincidencia es la misma. Primero, reclamar la liberación de patentes, lo vamos a decir hasta que nos cansemos, número uno, y número dos, entender que estos debates, estos cuestionamientos, que de momento son fuertes cuestionamientos y fuertes proyectos que cuestionan el status quo, se tienen que dar porque justamente lo que ha hecho esta pandemia, además del desastre que ha hecho, llevándose vidas y sistemas y países y demás, es desnudar la asimetría que corre en el sistema de salud y en la distribución de una vacuna que salva vidas. Fuiste muy claro, yo reteo fuertemente la liberación de patentes, y ante todo, tanto a Virginia, que siempre nos enlaza con gente del FIT tan gentilmente, como a vos, agradecerte el tiempo. Sabemos que esto se va a repetir, pero estar al tanto, primero de esta nueva etapa que se abre ahora con la respuesta de Sigman, a ver qué sucede con las vacunas, reclamando que las mismas lleguen, y atento a lo que mencionan ahí desde el PTS y desde el FIT. Y a vos por tu tiempo y por la claridad con la que te expresaste. Esteban, dos cositas breves, si puedo agregar. Una, decir que, a ver, hay países que han frenado la exportación de vacunas, empezando por Estados Unidos. No sale una vacuna de Estados Unidos, o sea que nosotros somos el país donde se hacen y se mandan. India, que es el más grande productor mundial de vacunas, ha frenado la exportación de vacunas. Porque no les alcanzaba. No les alcanzaba. Y lo segundo, claro, dar el apoyo solidario a las y los trabajadores de la salud de Neuquén, que están cortando rutas desde hace ya prácticamente un mes y pico, casi 2 meses de protestas. El año pasado les aumentaron 0% a los trabajadores de la salud de Neuquén. Y este año un acuerdo del 15%, que es la inflación del primer trimestre. Entonces,
creo que si uno quiere entender por qué hay esa protesta en Neuquén, mire esto, 0 el año pasado contra 36,8 de inflación, 15 este año contra el 13 en el primer trimestre, y creo que explica todo, ¿no? No se trata de clamar que la salud es una prioridad, sino efectivizarlo en primer lugar en lo que están cobrando el conjunto del personal de la salud, en Neuquén en particular, pero en todo el país. Sí. Es una embajada algo que sucede a nivel nacional, por ende lo reivindicamos. Cristian, siempre es un placer, en este caso, en este nuevo ciclo, reencontrarnos. Un gran abrazo y será hasta la próxima, ¿te parece? ¿Cómo no, Esteban? A disposición cuando necesite. Un gran abrazo, Cristian, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Cristian Castillo, él es dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas, digo bien, dentro del Frente de Izquierda Unidad. De nuevo, chicos, chicas, chiques, vamos a insistir con este tema, es nuestro tema. Todas las tormentas juntas. Se ha enamorado del reclamo de patentes libres, se ha enamorado del reclamo de democratización del acceso al mercado de vacunas, se ha enamorado de estos tópicos que salvan vidas en este momento.